¿Te imaginas que un día normal te enteras que tu madre tiene los días contados debido a una enfermedad terminal? Así que como buena madre y preocupándose por ti, te pide que grabes todos los días que le quedan de vida. Esto para que la recuerdes cuando ella ya no esté. Y con esos videos decides hacer la peor película aficionada que existe en la actualidad. Pero contra todo pronóstico logras hacer que una de tus compañeras con gustos bastante curiosos logre gustarle, comenzando tal vez el rom-com que todos soñamos en la secundaria. No, nadie. Pues yo tampoco. Pero al autor más querido en la historia de la industria del anime y del manga, me estoy refiriendo ni más ni menos que a Fujimoto. Hola, ¿qué tal familia? Aquí el tío Frankie. Qué raro se siente decir eso después de tanto tiempo. Sí, digo, dejaste tirado el canal 3 meses. Sí, lo sé, pero es que tuve muchas cosas que hacer, ya sabes, tarea, estudios, trabajo. Si por estudio y trabajo te refieres a jugar Diablo 4 y Expedition 33 como si no hubiera un mañana, sí, realmente estuviste ocupado haciendo mucho trabajo. Como decía, es bueno volver después de estar desaparecido tanto tiempo. Y esta vez trayéndoles un one shot que normalmente les traerían varios shorts, pero este es demasiado largo y tardaría demasiados videos. Además de que después de leerlo y salir así, entendí que merece ser contada toda en un solo video. Así que si tienen curiosidad por saber cómo es que esta obra aparentemente tranquila y para toda la familia termina yéndose al carajo como en todas las historias de Fujimoto, porque parece tener una extraña fijación por hacer sufrir a sus lectores. Realmente le faltó cariño cuando era niño. Acompáñenme a ver Sayonara Eri, adiós a Eri en cristiano. Esta historia comienza de lo más normal, donde conocemos a nuestro protagonista llamado Yuta Ito, el cual se encuentra presumiéndole a sus padres que le han comprado un nuevo celular debido a su cumpleaños. Pero en medio de la celebración, su madre le hace la pregunta que todo niño quiere escuchar en su cumpleaños, ya que como ella tiene una enfermedad terminal, quiere saber cómo se siente al respecto. Y aunque él trata de desviar la conversación, ella le pide que desde ese día tome videos de su vida diaria, ya que así podrá recordarla aunque ella ya no esté. Él, sin entender de toda esta situación, acepta y comenzamos a ver las diferentes grabaciones de Yuta y su familia, los cuales van al acuario. También podemos ver a su madre cocinando, sus padres viendo la televisión e incluso a su madre antes de ir al baño. Pero no todos son momentos felices, ya que también podemos ver cómo Yuta inocentemente graba a su padre mientras llora a escondidas, esto para no preocupar a su familia. Y de ahí también podemos ver cómo es que grabó a sus padres durmiendo, y es debido a que Yuta graba cualquier momento de su vida que termina sin almacenamiento en su celular, así que sus padres toman la opción más lógica y es comprarle una computadora para que guarde ahí los videos. Continuamos viendo las grabaciones de su madre, donde ahora parece que fueron al hospital a hacer unos estudios, y otra vez se nos muestra al padre de Yuta llorando a escondidas. También se nos presenta a la enfermera Tauchi, la cual cuida de la madre de Yuta en el hospital. Este último nos menciona que ha grabado más de 40 horas y que debido a la cantidad de videos lo dejará ahí de momento, pero parece que las cosas con su madre no van muy bien, ya que su condición ha empeorado. Aún así, él continúa grabando los videos de su día a día, llegando a las 100 horas de video, diciéndonos que su madre ha empeorado, pero debido a esto, él aún no puede pensar en nada. Y aunque al principio él trata de convencerse diciendo que no se siente triste, la realidad es que sí lo está, solo que no sabe cómo expresarlo. Después de esto, ahora vemos cómo su padre lo llama para decirle que su madre ya se encuentra en sus últimos momentos y ella quiere que la grabe hasta el final. Pero en ese momento, antes de entrar, Yuta se aleja lentamente de las puertas del hospital, ignorando los gritos de su padre, hasta que lo vemos corriendo lejos del hospital y por fin se nos muestra la apariencia de Yuta, para después ver cómo el hospital donde estaban sus padres se explota detrás de él, ante las caras atónitas de todos sus compañeros después de ver lo que sea esto. A ver, ¿qué pasó? En ese momento, una alumna anuncia el final de la exposición de la película documental de Yuta, llamada Dead Explosion Mother. ¡Qué buen nombre! Para después pasar a la presentación del club de música, los cuales, para sorpresa de absolutamente nadie, comienzan a burlarse y a criticar su película. Y para mejorar la situación, uno de los profesores le pide que lo acompañe para hablar muy seriamente con él. Y ya en lo que parece ser un almacén, el profesor le dice que lamenta no haber visto su película antes de proyectarla, ya que para él no debió de hacerla.
debido a que considera que está profanando la muerte de su madre, a lo que Yuta le contesta que al tener tantas horas grabadas, las editó, puso música de fondo y terminó haciendo esa película. Su maestro sigue cuestionándolo y le pregunta si no le parece algo irrespetuoso, pero él no sabe qué responder. Así que el profesor le hace una última pregunta, y es ¿por qué la explosión? A lo que él únicamente contesta que estuvo genial, ganándose una buena golpiza por parte del profe. De ahí se nos muestran las diferentes reacciones de sus compañeros, los cuales en su mayoría no son muy buenas que digamos. Algunos lo tachan de lo peor y otros simplemente llaman a su película una porquería. Incluso una de sus compañeras le menciona que no puede perdonarlo, ya que ella también perdió a su madre un año atrás. Y tal vez ustedes piensen, tal vez estas críticas le ayuden a Yuta a hacer una mejor película y a crecer como persona, pero pues no. Ya que como era de esperarse, él se desanima bastante, sintiéndose como un tonto y tomando en su mente la sabia decisión que tomaría cualquier japonés cuerdo en su lugar: lanzarse al vacío desde lo alto de un edificio. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero antes de eso, graba un último video, detallando cómo y dónde planea hacerlo, también expresando cómo se siente por todos los comentarios de sus compañeros y pidiéndole un último favor a su padre, y es que por más difícil que sea, no esté triste después de su partida, además de que les pide que le muestre a sus compañeros este video, para que no puedan estar tranquilos el resto de su vida, despidiéndose y diciendo una frase algo curiosa: Memento Mori. Y para los curiosos, cómo extrañaba decir eso. Esta es una frase originaria del latín, la cual trata de encarnar un concepto filosófico y artístico que tiene sus orígenes en la antigua Roma y después fue tomado por el cristianismo. Como tal, la frase en sí significa recuerda que un día morirás, usada originalmente para recordarle al ser humano lo fugaz que es su vida, y de hecho se usaba con bastante frecuencia en la Edad Media, ya que digamos que la gente no llegaba a vivir muchos años, así que era un constante recordatorio de la fugaz vida del ser humano. El cristianismo técnicamente la usaba para lo mismo, pero en realidad era para advertir a sus fieles que deberían de estar preparadas para una muerte incierta, ya que no sabíamos cuándo partiríamos ni la hora. Aunque tal vez parezca que esta frase no tiene mucho sentido en este momento y es algo que seguramente diría cualquier adolescente medio edgy, la verdad es que es algo que tiene bastante importancia más adelante. Ahora sí, pasamos a ver cómo Yuta graba todo su trayecto a la azotea del hospital, el cual es el mismo donde falleció su madre. Y justo cuando estaba por saltar, es interrumpido por una chica que convenientemente estaba por ahí, aunque si me lo preguntan es bastante extraño. ¿Se imaginan que ella también tenía el mismo plan que nuestro prota? Pero ella le dice que si quiere irse con San Pedro, mejor lo haga en otro lugar, como por ejemplo el hospital que está al lado de la estación del tren, ya que parece ser que los doctores de ahí pues no son muy buenos que digamos y tienen un muy mal carácter. ¿Cómo lo sabe? No pregunten. Y mientras divaga qué es lo que planea hacer para quitarle su dinero al prota después de que salte, se da cuenta de que él es quien había grabado la película que proyectaron el otro día en su escuela. Porque sí, parece que ella va en la misma escuela que Yuta, solo que nunca la había visto. Y sin pensarlo dos veces, lo toma de la mano y se lo lleva a toda velocidad del hospital, mientras vemos cómo van recorriendo la ciudad hasta llegar a una casa abandonada. Pero tranquilo, solo era para ver una película. Y como si Fujimoto leyera la mente de los lectores, Yuta le pregunta por qué están viendo una película, a lo que la desconocida lo manda a callar. Pero este tipo no entiende las indirectas y ahora le pregunta quién es y dónde están. Pero como Yuta no entiende, para callarlo le dice que le responderá si deja de hablar, por al menos digamos unas 9 horas. Lo equivalente a unas 4 películas más, aunque le termina contando que esta no es su casa y tiene la nada extraña costumbre de ir con un proyector a lugares abandonados. Bastante normal, la verdad. Después de ver esas 4 películas, ya es algo tarde, y mientras Yuta la está grabando, esta desconocida decide irse. Pero antes de eso, Yuta le vuelve a preguntar quién es y por qué es que se lo llevó del hospital, solo para ver películas checas de bajo presupuesto, cine únicamente para conocedores. Pero ella pensaba que ya le había dicho y continúa a preguntarle si es que no ha visto muchas películas. Él le dice que nada más las que pasan en la tele, lo cual para ella es muy poco, ya que si ve muchas películas, él podrá ser una que le guste a los demás.
Él le pregunta si es que tiene algún problema con su película. Ella, sin pelos en la lengua, le dice que no es la única, pero aún así tenía algo especial, lo cual curiosamente la sorprendió. Aunque fuera una película de principiante, incluso logró entretenerla, llegando a confundirla entre las partes que eran reales y la ficción, pero nuestro prota no la entiende. Y después de un silencio medio incómodo, ella le confiesa que en su humilde opinión su película estuvo buenísima, pero para ella fue muy frustrante, ya que mientras ella lloraba sin parar, los demás únicamente se burlaban de su película, por lo que le propone hacer otra. Así que a partir de mañana van a ver todas las películas que todo conocedor del cine debe de ver, por un año, para que haga otra película para el próximo festival, y esta vez los haga llorar a todos como si no hubiera un mañana. Y después de pensarlo un poco y viendo la cara de Eri, finalmente acepta, y sin saberlo vendiéndole su alma al diablo, a lo cual ella le dice que será su representante y que no tiene nada de qué preocuparse, ya que está hablando con la persona que más películas ha visto en esa ciudad. Sí, ya sé, muy bonito y todo, pero Yuta vuelve a preguntarle por centésima vez cuál es su nombre, y finalmente, estrechando las manos, se presenta con el prota, diciéndole que su nombre es Eri. Y después de este bonito encuentro, vemos como nuestro simpático protagonista, como buen puberto que se acaba de encular de la persona que le va a hacer mierda el corazón, graba otro video donde dice que la vida es bella y que saltar desde un edificio mientras haces una mortal hacia atrás está mal y bla 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 bla. Ahora volvemos a la escuela donde nuestro prota está grabando con Eri, la cual le dice que como parte de su entrenamiento debe resumir las películas que vea en tan solo una palabra, y además de eso pensar en cómo desarrollar una historia desde el principio hasta el final, la cual será duramente criticada por ella después de escucharla. Obviamente Yuta le pregunta si es que esto servirá de algo, a lo cual Eri, sin dudar, le contesta que este es el método de Hollywood. Sí, claro. Ahora seguimos a este par caminando de regreso a la escuela, mientras Yuta le está contando su nueva historia. Eri le dice que de momento va bien, pero él no entiende a qué se refiere, y ella le dice que irán por algo de cenar y que a partir de ese día verán 3 películas todos los días. Así los vemos ir a su convini de preferencia, y de ahí a ver películas hasta entrada la noche. Después de esto, Eri se despide de Yuta, diciendo que mañana se volverán a ver a las 9, y aunque a él no le gusta al principio, ya que es un día feriado y seguramente él se lo quería pasar en cama todo el día, ella le responde que va a pasar todo el día con esa preciosura, así que debería de sentirse afortunado. Es más, le ordena que si está en algún club, lo deje para seguir viendo películas después de clases. ¡Ese debería ser yo! Continuamos viendo cómo pasan sus días este par, saliendo a tiendas de manga, comprando comida, viendo películas, incluso yendo al cine, y aunque parezca algo monótono, ambos se ven bastante felices así. Luego de este bonito montaje, ambos parecen estar en un restaurante, mientras parece que esta vez Yuta es quien está criticando a Eri. Esto por los gestos que hace cuando los protagonistas ganan una batalla. Pero parece que no es el único que tiene una costumbre así, ya que Yuta también tiene una costumbre algo curiosa, y aunque trata de negarlo, 3 paneles después comprobamos que Eri tenía razón. Pero Yuta, más denso que una pared de ladrillos, no entiende a lo que se refiere, así que comienza a insistirle para que le explique. Después de esta curiosa pelea de pareja que no es pareja, vemos cómo Eri le dice a Yuta que ya puede comenzar a escribir el argumento de su película, lo cual Yuta no sabe qué es lo que es. Eri le explica a grandes rasgos que el argumento de una película es básicamente la historia y de qué va a tratar, pero a pesar de que ella le dice que ya está listo, él no se siente seguro de hacerlo y le responde que sería mejor que ella escribiera la historia, a lo cual ella le responde un rotundo no, ya que quiere ver sus películas debido a que está enamorada, lo cual emociona bastante a Yuta. Pero, esto no puede ser tan sencillo, ya que inmediatamente Eri corrige diciendo que el de lo que está enamorada son de sus películas, y solo quiere que tome revancha por el festival cultural, a lo cual procede a darle un dulce a Yuta en la boca. De ahí se nos muestra cómo cada día Yuta le enseña una nueva historia a Eri, pero todas le parecen muy normalitas o aburridas, hasta que un día, mientras ambos platican en el salón ante la constante negativa de Eri, él ya no sabe qué hacer, así que decide rendirse, ya que no sabe qué es interesante y qué no lo es. Pero Eri, parándole el tren, le dice que está bien, ya que ella sí lo sabe, así que puede escribir con confianza, pero él decide preguntarle qué fue lo que le gustó de su película, ya que de todo el mundo parece que es la única con los gustos suficientemente raros para encontrarle algo interesante.
Eri tranquilamente le dice a Yuta que comenzó a llamarle la atención desde el momento en el que huyó del hospital, ya que todo apuntaba que sería una buena historia, pero le parecía cruel que un niño grabara cómo su madre se iba de este mundo poco a poco. Así que cuando él huyó del hospital y todo explotó, sintió un gran alivio. Pero eso no es todo. También lo conmovió cómo grabó a su madre y que de haber sido ella estaría muy feliz. Eri continúa diciendo que también le gustó su personaje y que aunque el título habla sobre su madre, él fue el protagonista. Es por eso que quiere verlo a él en su película, a nadie más. Después de estas hermosas palabras, cambiamos a la casa de Yuta, donde se encuentra cenando con su padre. Él le pregunta qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en Yuta. Su padre le dice que en películas con explosiones y fantasía, ya que cuando era niño lo dibujaba con una cara de dragón y también hablaba con las jirafas del zoológico. Después de esta incómoda escena, volvemos con nuestros protagonistas a su entrenamiento para hacer una mejor película, donde finalmente Yuta comienza a hablarle a Eri sobre el argumento de su nueva película, retomando la historia de su madre, pero Eri se da cuenta de que el inicio es como su anterior película, pero Yuta decidió agregarle unas cuantas cositas, ya que esta vez el protagonista no puede grabar el final de su madre, haciendo una mala película. Sí, algo así como lo que vimos al principio, incluyendo la parte donde quería saltar del hospital. Pero antes de que eso pase, una chica vampiro aparece y lo rapta a su casa, pero en lugar de dejarlo sin sangre, curiosamente lo pone a ver películas, ya que lo único que quiere es que él siga haciendo más películas, comenzando a ver más y más obras para que él pueda mejorar. Aunque hasta ahí llegó su brillante idea, ya que Yuta no ha pensado en cómo continuar su historia. Así que Eri le pide que piense en ese momento. Yuta le menciona que el problema no fueron las burlas por parte de sus compañeros, sino que no pudo grabar los últimos momentos de su madre, ocurriéndosele así esta idea, en la cual el protagonista se arrepiente de seguir huyendo, y mientras Yuta sigue cocinando, agrega su idea que la chica vampiro ha vivido más de un milenio. Y curiosamente también se ve con San Pedro. Todo esto mientras Eri escucha atentamente. Yuta agrega que la chica vampiro tiene miedo de ser olvidada. Es por eso que le pide que haga una película sobre ella. Y como siempre pasa en estas historias, el protagonista y la chica vampiro terminan enamorándose. Pero a lo largo de la historia, la chica vampiro va a ir debilitándose poco a poco. Esta vez, el protagonista sí terminaría grabando el final de un ser querido, pero terminando a su vez con el romance con aquella chica vampiro. Además, gracias a esto, él recuperaría su confianza para grabar otra película y finalmente seguir adelante. Todo esto es solo un concepto, ¿verdad? Solo una idea. Y Eri no va a estirar la pata al igual que la mamá del prota, ¿verdad? Esta idea finalmente logra convencer a Eri, y Yuta se emociona diciéndole que será como una autobiografía, agregando las grabaciones de su madre, obviamente. Eri se propone como la chica vampiro, a lo que Yuta obviamente está de acuerdo. Así que Eri le propone escribir más detalladamente su argumento. Por último, Yuta le pide que sí podría conocer a su padre, esto para comenzar a escribir sus diálogos. Además, él le dijo que quería hablar con ella, ya que cuando Yuta le contó sobre sus maratones de películas, le despertó cierta curiosidad. Y de ahí nos vamos a una hermosa cena familiar, donde después de un silencio incómodo por parte de todo el mundo, el padre de Yuta le dice a Eri que ya no quiere que lo haga hacer más películas, pero él no entiende qué es lo que está pasando, y sorprendentemente Eri acepta. Yuta trata de convencer a su padre, pero él muy molesto lo manda a callar, diciéndole a Eri que se largue y que no quiere volver a verla cerca de su hijo, ya que prometió protegerlo después de la muerte de su esposa, gritándole que los deje tranquilos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verga? Pero, Eri voltea a ver a Yuta y le dice, corte, ya que parece que estaban grabando una parte de la película. El padre de Yuta, muy nervioso, les pregunta sobre su actuación. Eri le dice que estuvo bastante bien, y ahí se nos revela que el padre de Yuta solía actuar en la universidad, aunque no le iba muy bien. Él continúa agradeciéndole a Eri por estar con su hijo y les pregunta sobre el avance de la película. Ella le responde que apenas llevan un tercio. Además, aprovecha la oportunidad para preguntarle al padre de Yuta si es que no hay problema con que su hijo haga esto, ya que si no sale bien, todos podrían salir heridos. Este hombre le responde de una de las mejores maneras que he leído, la verdad, dejándonos una muy buena reflexión. Y él le responde que esto puede depender, ya que una historia se basa en su capacidad para hacer sentir alegría o tristeza al espectador, haciendo que se sientan identificados, diciéndole que si ese es el caso, ¿no sería justo que el autor también saliera lastimado? Y después de un silencio bastante incómodo, todos deciden grabar esa tremenda frase.
Ahora nos vamos a una hermosa playa, donde ambos siguen grabando su película. Yuta le pregunta que, al ser una vampira, ¿por qué no le afecta el sol? Y Eri le dice que no pasa nada si es un poco. Además, se la pasa viendo películas en casa. Esto provoca que Yuta sienta aún más curiosidad, ya que le pregunta si es que no pasa nada con el ajo y los crucifijos. Pero Eri solo le contesta que realmente detesta el ajo. La conversación continúa y ahora él pregunta sobre su edad. Sorprendentemente parece que tiene 1200 años. Además, pregunta si es que a lo largo de su vida no hay algo que le moleste. Ella le contesta que es triste ver cómo todos sus seres queridos se van antes que ella, ya que las vidas de los seres humanos, para alguien como ella, son bastante cortas, de tan solo 100 años. Por eso envidia un poco a los seres humanos y también en parte a él, ya que algún día él podrá volver a ver a su madre. Él, conmovido, le dice que solo ella habla bien de él, haciéndola soltar una leve risa. El prota continúa diciéndole que además de eso, él puede ver películas con ella. Incluso en este momento están grabando juntos una película. Es por todo esto que quiere agradecerle, a lo que ella simplemente le responde que en ese caso la deje beber su sangre. Pero antes de tomar la mano del prota, ella se desploma en la orilla del mar. Por amor de Dios, qué buena actuación, porque es una actuación, ¿verdad? Pues digamos que no, ya que vemos cómo Eri sí está en el hospital y Yuta se encuentra grabando. No! God, please, no! 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 Él le dice que le mandó un mensaje para que se mejore, resultando ser un video bastante vergonzoso de él en el baño, causando la risa de Eri. Así que para tratar de animarla decide mostrarle más videos así. Ella, con una mirada cansada, le dice a Yuta que sabe que no va a mejorar, ya que tiene mucho tiempo tratando con esta enfermedad. Y Yuta, al igual que yo, y espero que ustedes también, quiere pensar que esto es parte de la película, pero la realidad es que no lo es. Él le pregunta por qué no le había dicho antes, y después de pensarlo un momento, Eri le recuerda su primera película y le dice que ella se identificó con su madre, ya que la entendía al querer que alguien la grabe hasta su final, ya que así es como si pudieras vivir para siempre dentro de la misma película, pidiéndole a Yuta que la grabe hasta el final, así como lo habían planeado. Pero como era de esperar, él no sabe qué decir, ya que no quiere ver cómo deja este mundo poco a poco, y al igual que aquella vez, tratando de escapar de la realidad, sale huyendo del hospital, refugiándose en su casa, donde su padre le dice que ya sabe lo de Eri. Yuta le dice que lo deje solo, pero su padre trata de ayudarlo, mostrándole los últimos momentos de su madre. En la grabación podemos ver cómo en sus últimos momentos la madre de Yuta pregunta por él. Su esposo trata de explicarle cómo es que se siente su hijo y que no quiere verla morir, pero ella, con cierta decepción, le contesta que para ella siempre había sido un bueno para nada, contrastando con aquella visión de madre amorosa que vimos en la película. La grabación continúa y seguimos viendo esa faceta de su madre que había tratado de evitar cuando estaba editando la película, y se nos muestra que era bastante dura con Yuta, demostrando que solo le importaba su grabación y no cómo se sentía su hijo al saber que iba muriendo poco a poco, regañándolo por cada pequeño error, llegando incluso a golpearlo si es que no lo hacía bien. Volvemos con el padre de Yuta, el cual le dice que sabía cómo era su esposa con él, pero prefería ignorarlo y se disculpa con él por no haberlo defendido como su padre. Y entre lágrimas le dice que estaba muy sorprendido por la forma en la que plasmó a su madre en la película, siendo para él la parte más hermosa de ella, pintándola como si fuera una buena madre. Yuta le revela que ella solía ignorarlo si es que estaba enojada, y jamás había recibido elogios de su parte. Es por eso que tan solo quería tener un bonito recuerdo de ella. Su padre lo elogia ya que le dice que él puede decidir cómo recordar a las personas, y es posible que por eso Eri quería dejarlo decidir cómo quería ser recordada. Y después de este emotivo momento, vemos cómo Yuta se encuentra revisando las grabaciones de Eri, para después dirigirse al lugar de siempre para ver una película con ella, la cual ya estaba esperándolo, ya que parece que la dieron de alta temporal, y esta vez es Yuta quien le pide filmarla.
Así vemos cada uno de los momentos que ellos compartieron, citas, viajes, comida. También en algunos fragmentos logramos apreciar cómo la salud de Eri comienza a decaer poco a poco, ya que la vemos nuevamente en el hospital. Además, podemos ver cómo ella va perdiendo sus fuerzas al punto de necesitar una silla de ruedas. Por último, los vemos platicar nuevamente en el hospital, donde Eri le pregunta cómo es que ordenará las escenas para su película. Incluso habían grabado una escena de beso. Eri le pregunta si es que quiere grabarla otra vez. Y sin perder el tiempo, Yuta dice que sí. Después de este íntimo y hermoso momento, ella le pregunta por qué la hizo una chica vampiro. Él le contesta que solo quería agregarle algo de fantasía a la película, y el hecho de que se lo llevara a una casa abandonada sería algo que haría a un vampiro, aunque también pensó que si ella llegara a necesitar nutrientes, no le molestaría alimentarla. Ay, el amor. Eri le agradece y a la vez se lamenta por no poder ver su película terminada, pero él la tranquiliza diciéndole que al menos podrá verla a medias, ya que solo falta terminar de editarla. Aún así, ella quiere verla, y en un momento algo incómodo, Yuta le vuelve a preguntar qué tipo de película quiere que haga. Eri le recuerda lo que habían hablado. Debe de hacer una película que haga llorar a todos, y así podemos ver el delicado estado de salud en el que se encontraba al final de sus días, mientras se nos muestra cómo Yuta graba la reacción de sus compañeros, los cuales, cumpliendo el deseo de Eri, se encontraban soltando un mar de lágrimas. Al final de ese día, mientras Yuta se encontraba grabando un gato, aquella compañera que le había reclamado al principio de la historia por su película, lo alcanza y ella nos da algunos detalles sobre Eri. Por ejemplo, ella usaba lentes y aparatos de ortodoncia, pero los dejó de usar para grabar la película, cuestionando a Yuta si es que no se dejó influenciar mucho por su novia. Pero él nos aclara que tristemente solo lo eran en la película, ya que él se había declarado y tristemente ella lo rechazó. Pero aquí todos sabemos que no lo rechazó porque no lo quería, sino porque no le quedaba mucho tiempo de vida. Ella continúa agregando que, a diferencia de la película, Eri en la realidad tenía un muy mal carácter, era alguien egoísta, desagradable, y Yuta nos confirma todo esto. Y es justo por eso que solo ellos dos eran sus amigos. Su compañera concluye diciendo que esa Eri que vio la película, aquella que hizo ver muy bonita y una mejor persona, es la Eri que ella llevará en sus recuerdos para toda la vida, dejándonos un final algo agridulce, ya que, aunque Yuta, después de haber perdido sus ganas de vivir al no poder grabar el final de su madre, logró recuperar sus ganas de vivir después de haber pasado todos esos momentos al lado de Eri. Y aunque ella ya no esté, él podrá seguir adelante, grabando más y más películas que hagan sentir diferentes emociones en sus espectadores, terminando así esta historia. Esta historia continuará. De inmediato. Bueno, como iba diciendo, por más que hubiera querido, este no fue el final de esta historia, ya que, aunque al principio no lo pareciera, esto afectó profundamente a Yuta, llegando a encerrarse en su cuarto después del festival, dedicándose día tras día a editar la película de Eri, ya que él sentía que le faltaba algo que estaba oculto en esas 2728 horas que compartió con ella, llevando esta obsesión hasta la universidad, dedicándose a seguir editando este video incluso después del trabajo en la escuela. Él continúa diciendo que terminó dejando la universidad a la mitad, y aunque logró encontrar un trabajo estable en una empresa, incluso llegó a casarse y formar una familia, él seguía editando la película de Eri. Y después de tanto tiempo, volvemos a ver a Yuta, ya de adulto, el cual nos cuenta que la vida ha sido realmente dura con él, ya que debido a un accidente automovilístico terminó perdiendo a su familia y únicamente él sobrevivió. Pero él no podía con esto, ya que se sentía como una de esas escenas de películas baratas. Y aquí Yuta nos revela algo bastante curioso, y es que él no es capaz de ver sus problemas desde una vista de primera persona, sino como si él fuera un espectador más, ya que él vio el final de su madre a través de una cámara, al igual que aquella vez que intentó saltar desde el hospital, entendiendo que él no podía ver la vida si no era a través de una cámara, tomando de nuevo la decisión de acabar con todo en aquel lugar
lleno de recuerdos felices. Así, lo vemos viajar de nuevo a aquella casa abandonada, entrando de nuevo a aquella habitación donde vivió los mejores momentos de su vida, pero esta vez era diferente, ya que ella no estaba ahí y solo quedaba aquel viejo proyector. Vemos cómo Yuta abre la mochila donde podemos ver una cuerda. A la vez, vemos cómo vuelve a ver el video que grabó antes de irse al hospital, donde se despedía de todos. Pero en ese momento, una voz se escucha y le menciona que se ve muy viejo, resultando ser nada más y nada menos que Eri, la cual parece que no estaba muerta, sino que andaba de parranda. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Yuta al verla no entiende lo que está pasando y rápidamente dice que esto debe de ser un sueño, una ilusión fuente de su locura como mecanismo de defensa. Eri al escucharlo lo interrumpe hablando de la película que está viendo, la cual curiosamente va de la típica pareja con final trágico, donde uno de los dos, bueno, se lo lleva a la huesuda, quejándose que le falta algo de fantasía, pero él obviamente sigue sin creer lo que está pasando. Además, agrega que esa película sí que tiene fantasía, ya que ella aparece como una chica vampiro. Pero Eri dice que eso no es de todo fantasía, ya que ella realmente lo es, ya que sigue tan joven como en aquel entonces. Yuta le pregunta cómo es que es eso posible, ya que él la vio dejar este mundo. Ella le explica que sí, así fue, pero solo en su mente, ya que el cerebro solo puede almacenar una cierta cantidad de información, más o menos 200 años. Pero, como ella no es humana, mientras su corazón esté bien, ella seguirá con vida, razón por la cual, referenciando a Jesús, resucitó al tercer día, pero con la consecuencia de olvidar todo lo que había vivido. Aún así, sabiendo que esto pasaría, ella misma se dejó una carta con todo lo que había vivido, ya que parece ser que ha pasado varias veces. Yuta, de la sorpresa, solo puede decir que parece una película. Ella le responde que también encontró esta vieja película junto a la carta, la cual le mostró el tipo de persona que era. Él le pregunta si es que estará bien, ya que las personas cercanas a ella se irán poco a poco, amigos, pareja, todos a su alrededor. Y le pregunta si es que no lamentará esto. La nueva Eri le dice que tal vez su vieja yo lo haría, pero cree que esta vez estará bien, ya que, a diferencia de otras veces, tiene esta película y podrá verlo cada vez que la vea, sin importar cuántas veces ella llegue a olvidarlo, todo estará ahí para recordarlo. Preguntándole si no cree que eso es algo hermoso, Yuta solo puede contestarle que sí, causando una gran sonrisa por parte de Eri, pero demostrándole que no ha olvidado las viejas costumbres, le dice que no quiere hablar mientras ve esa película, así que si no va a verla con ella sentadito en silencio, lo invita amablemente a irse de ahí. Así que Yuta se despide de Eri, diciéndole por fin adiós después de tanto tiempo. Y vemos cómo ella también se despide de Yuta, el cual, mientras camina fuera de esa casa abandonada, nos dice que nunca más volvió a verla, ya que finalmente entendió por qué seguía editando esos videos, recordando las palabras de Eri. Y mientras se va alejando, así como empezó esta cosa, también debe de terminar. Y se nos muestra cómo mientras Yuta va saliendo de esa casa abandonada, todo explota en pedazos, terminando ahora sí esta historia. Y sí, justo sí, me acaba de dejar este manga. Y espero que ustedes también. ¿Qué les puedo decir? Sin duda, esta es una historia de Fujimoto, ya que como siempre, sabe cómo contarte una trama que tú inconscientemente sabes que no va a terminar bien, pero tienes la leve esperanza de que tenga un final feliz, lo cual, como siempre, no fue así, lo cual me hace preguntarme seriamente lo mucho que pudieron haber cambiado las cosas si alguien le hubiera dado un abrazo de chiquito. Aún así, eso no quita que esto sea un buen one shot. Y ahora sí, analizando un poco más esta obra, realmente nos presenta de manera muy acertada el tema de la pérdida y el duelo, pero no solo el tipo de duelo al que estamos acostumbrados, que es aquel generalmente causado por la pérdida de un ser querido, el cual podemos ver con Yuta desde el principio de la historia, debido a la pérdida de su madre, la cual, y debido a todo lo que vimos, podemos decir que realmente no era una buena madre. Aún así, y como forma de llevar el duelo, Yuta le hizo una película donde la retrataba como si fuera la madre perfecta. Pero como a Fujimoto le encanta hacer sufrir a sus personajes principales, esta tristemente no sería la última vez que Yuta sufriría un duelo. Pero antes de hablar de eso, debemos de hablar de un personaje que también tuvo que sufrir este proceso. Y no me refiero al padre de Yuta, sino a la mismísima Eri, ya que ella también tuvo que pasar por un proceso de duelo.
Eso sí, primero que todo, cabe aclarar que yo no soy psicólogo, así que para este análisis tuve que basarme en diferentes artículos y journals para tener una leve idea de lo que están a punto de escuchar. Ahora sí, viene el análisis. Esta historia nos presenta de manera muy acertada el tema de la pérdida y el duelo, pero no como un duelo como el que nosotros conocemos generalmente, ya que cuando escuchamos esta palabra generalmente lo asociamos, igual que con Yuta y su padre, con aquel periodo de pena, dolor y luto por aquellas personas que pierden a un ser querido. Pero debemos de entender que esta no es la única forma de duelo que existe, ya que podemos sufrir un duelo por distintos motivos. Por ejemplo, cuando somos rechazados por aquel chico o chica 10 de 10, en el caso de los niños también llegan a sufrir de este tipo de procesos, aunque en su caso también puede presentarse por la pérdida o el arrebato abrupto de un objeto o juguete al cual ellos le tienen mucho cariño. Y tampoco me van a negar que todos hemos pasado por esto cuando perdemos a una mascota a la cual queríamos mucho. Y por último, está aquel duelo que sufren aquellas personas que son diagnosticadas con una enfermedad terminal, el cual es el mismo por el que tuvieron que pasar tanto la madre de Yuta como Eri, conocido como duelo anticipado. Y este no solo es sufrido por los pacientes terminales, sino también por su familia. ¿Se preguntaron por qué Eri también se encontraba en aquel tejado? ¿O cómo es que sabía que los médicos de aquel hospital que le mencionó a Yuta no eran del todo buenas personas? La forma en la que yo lo veo, y esto no es nada más que una teoría medio fumada, así que tómenlo con pinzas, tratando de saber lo que realmente pasó, y es que Eri al principio fue al hospital que le mencionó a Yuta, en la cual fue diagnosticada con esa enfermedad, y probablemente sus padres, tratando de encontrar una segunda opinión, terminarían en el hospital donde falleció la madre de Yuta, donde tristemente les confirmarían que Eri padecía de esa enfermedad terminal, y ella, al terminar de escuchar su diagnóstico, así como Yuta, correría por las escaleras del hospital, llegando a la azotea para tratar de terminar con su vida, pero sería interrumpida por Yuta, y ella, al verlo, recordaría aquella película que les mostró, la forma en la cual plasmó los últimos momentos de su madre, y tal vez encontrando así una manera de sobrellevar su duelo, en compañía de alguien que tal vez entendería su amor por las películas checas de bajo presupuesto, pasando así todos los eventos que leímos en el manga, donde ambos se ayudaron mutuamente a enfrentar sus duelos. Eri, por su parte, trataría de hacer que Yuta siguiera adelante con su vida, recuperando su confianza en volver a hacer películas, mientras que él, sin saberlo, la acompañaría durante todo este viaje, siendo su principal apoyo. Aunque claro, no podemos ver a sus padres, pero seguramente ellos estuvieron con ella hasta el final. Así, ambos se volverían inseparables, sin poder estar el uno sin el otro, lo cual, a la larga, le terminaría pasando factura a Yuta, ya que aunque ella quería verlo feliz, y el propósito de la película también era que pudiera verla y sintiera que ella estaría para siempre a su lado, cada vez que la viera, él no lo vería de esta manera. Y no fue hasta el final de esta historia que, después de él perderlo todo y volverse a encontrar con Eri de nuevo, lo cual nunca se nos deja en claro si fue real o solo un producto de su imaginación, como dice Yuta, que honestamente prefiero pensar que sí fue real, pero viéndolo fríamente lo más seguro es que no, ya que si prestamos atención, cuando lo vemos entrar a la habitación, está completamente oscura, y de un momento a otro la escena cambia y todo se llena de luz, la cual proviene de aquel viejo y olvidado proyector que mágicamente vuelve a la vida, y junto con él la figura de su querida Eri, la cual estaba viendo la película que filmaron hace tantos años, ofreciéndole una vez más ver una película con ella, la cual, al decirle que ya no se sentirá sola cuando vea la película que filmaron, ya que lo verá ahí cada vez que lo vea y siempre lo recordará cada vez que lo olvide, hacen que Yuta se dé cuenta de las verdaderas intenciones de Eri, entendiendo lo que ella quiso decirle al final de su vida, logrando así, después de tanto tiempo, despedirse de ella, aceptando su pérdida y finalmente superando su duelo. ¿Es eso o solo es una fumada que me inventé para justificar haber leído esto 3 veces y no lograr entenderlo? ¿Ustedes qué dicen, familia? Me gustaría leerlos en los comentarios. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Honestamente lamento mucho haberme ausentado tantos meses. Incluso aún le debo un especial de Halloween a The Mystery Box. Sí, realmente me ausenté mucho tiempo, pero les prometo que fue más que todo por la escuela, no fue solo por jugar Diablo y Expedition 33. Bueno, en parte sí, pero no solo por eso. Trataré de estar más activo este año en el canal. Y como meta, trataré de llegar a los 500 suscriptores. Espero contar con su apoyo. Así que deseenme suerte. En fin,
Eso es todo por el video de hoy, familia. Si tienen algún manhwa, donghua, manhwa, lo que sea, que les gustaría ver resumido con mi nada original sentido del humor, pero eso sí, lleno de muchos datos curiosos y uno que otro meme, pueden dejarlo en los comentarios. Se despide el tío Frankie. Cuídense mucho, familia. Coman frutas y verduras. Sayonara.